En este vídeo vamos a aprender a deducir el valor de las razones trigonométricas de los ángulos de 30, 45 y 60 grados. En general vamos a necesitar la calculadora para obtener la razón trigonométrica de un ángulo, pero para ciertos valores no nos va a ser necesario. Es muy fácil la deducción, solo necesitas recordar cuál es la figura de la que vamos a partir. Para el ángulo de 45 grados necesitas tomar un cuadrado que tenga lado 1. Ese cuadrado vamos a dividirlo en dos trazando su diagonal. Cuando haces eso tienes un triángulo rectángulo, aquí un ángulo de 90 grados, en el que tienes un ángulo de 45. Al trazar la diagonal este ángulo recto lo has partido en dos iguales, por lo tanto es 45. Para obtener el seno, el coseno y la tangente, cuando un ángulo está dentro de un triángulo rectángulo, tanto solo necesitas las medidas de sus lados, del cateto opuesto, de la hipotenusa y del cateto contiguo. Aquí tenemos el cateto contiguo que mide 1, el cateto opuesto que mide 1 y no conocemos la hipotenusa. Entonces vamos a empezar por calcular esa hipotenusa y para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras recuerda que te sirve para calcular la medida de un lado en un triángulo rectángulo cuando conoces los otros dos. Y tendríamos, vamos a utilizar la misma letra para no liaros, queremos calcular esta diagonal. Que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es la diagonal que quiero hallar, es igual a un cateto al cuadrado, o sea que los dos catetos miden 1, más el otro cateto al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, por lo tanto tenemos que la hipotenusa al cuadrado es 1 más 1, 2. Por lo tanto, para hallar la x tan solo tienes que tomar la raíz cuadrada y sería raíz cuadrada de 2. No ponemos más menos porque x es una distancia y por lo tanto tiene que ser positiva. Pues solamente utilizando Pitágoras para calcular la diagonal ya puedes calcular el valor del seno, del coseno y de la tangente. ¿Quién será el seno de 45 grados? Pues cateto opuesto. Lo voy señalando para que veas cuáles son. Cateto opuesto 1 partido hipotenusa, raíz de 2. ¿Quién será el coseno? Cateto contiguo, que también vale 1, partido hipotenusa, mismo valor, observa, 1 partido raíz de 2. Y finalmente la tangente de 45, cateto opuesto entre cateto contiguo, 1 entre 1, que es 1. Como resultado final, no queda muy elegante dejar una raíz cuadrada en un denominador. Por lo tanto, eso lo vamos a racionalizar. Para racionalizar solo tienes que multiplicar y dividir por la raíz que haya en el denominador. Esa fracción que estás incluyendo, que no estabas, tiene valor 1, por lo tanto, estás multiplicando por 1 una cantidad y no cambia su valor. Y al multiplicarse en línea tendrías 1 por raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4, que es 2. Para el coseno es exactamente igual y obtenemos también su valor raíz de 2 partido 2. Y la tangente ya la tenemos como 1, que está más que simplificada. Vamos ahora a los ángulos de 30 y de 60. De nuevo, necesitas recordar cuál es la figura que vas a utilizar. En este caso va a ser un triángulo equilátero de lado 1, es decir, un triángulo con todos sus lados y sus ángulos iguales, cuyo lado mide 1. En él vamos a trazar la altura. Lo vamos a dividir en dos triángulos rectángulos iguales. Por lo tanto, este lado de aquí, que es la mitad del original, va a valer 1/2. Observa que como los tres lados son iguales, vamos a llamarlos alfa, y sabemos que la suma de los tres tiene que ser 180, cada uno de ellos debe ser 60. O sea que ya tienes el ángulo de 60 dentro de un triángulo rectángulo. Aquí lo hemos dividido por la mitad, o sea que este es 30. ¿Vale? Vamos a pasar este triangulito aquí abajo para verlo mejor. La hipotenusa es un lado original, mide 1. Este cateto mide 1/2, es la mitad del original. Y este no lo tenemos, pero lo vamos a calcular igual que hicimos antes utilizando el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer ese cálculo primero. Y tenemos que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa en este caso es este lado de aquí, 1, es igual a un cateto al cuadrado, pues por ejemplo 1/2 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Ese es el lado que queremos conocer. Vamos a despejar x cuadrado. Primero elevamos al cuadrado y tendríamos 1 es igual a 1/4 más x cuadrado.
Después dejamos la x cuadrado sola pasándole un cuarto, restando al otro lado de la igualdad. Hacemos la operación 1 menos un cuarto, que son 3 cuartos. Y como último paso, para quitar el cuadrado, tomamos la raíz. Dejamos solo la positiva porque x es una distancia y sabemos que es por lo tanto positivo. Para hacer la raíz cuadrada de una fracción, recuerda, raíz del numerador y raíz del denominador. Es decir, raíz de 3 partido 2 es el valor de la altura del triángulo. El valor que necesitábamos aquí. Y ahora tenemos un triángulo rectángulo que encierra los ángulos de 60 y de 30 y en el cual conoces las medidas de todos sus lados. Eso nos va a permitir calcular todas las razones trigonométricas. ¿Quién será el seno del 30 grados? Pues sabemos que el seno es cateto opuesto partido hipotenusa. ¿Quiénes son en esta figura? Cateto opuesto partido hipotenusa. Un medio partido 1, es decir, un medio. Vamos al coseno. El coseno de 30 grados será cateto contiguo partido hipotenusa. En nuestro lado, el cateto contiguo a 30 es raíz de 3 partido 2. Partido hipotenusa partido 1, obtenemos raíz de 3 partido 2. Y finalmente la tangente de 30 grados se obtendrá como cateto opuesto partido cateto contiguo. Es decir, un medio dividido entre raíz de 3 partido 2. Vamos a simplificar en esa expresión. Tenemos un medio dividido entre raíz de 3 partido 2. Multiplicamos en cruz, tendríamos 2 partido 2 raíz de 3. Simplificamos los dos. Igual que hicimos con el de 45, vamos a racionalizar, quitar raíz del denominador, multiplicando numerador y denominador por raíz de 3. Y nos queda raíz de 3 partido raíz de 3 por raíz de 3, que es raíz de 9 y que vale 3. Así que la tangente de 30 es raíz de 3 partido 3. Ahí hemos terminado con las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Vamos ahora con la del ángulo de 60 grados. El seno de 60 grados será cateto opuesto partido hipotenusa. Pues vamos a 60 grados. El cateto opuesto, el que está enfrente, es raíz de 3 partido 2, partido hipotenusa partido 1. Por lo tanto, raíz de 3 partido 2. Coseno de 60, pues tendremos cateto contiguo partido hipotenusa. En este caso, cateto contiguo 60, un medio, partido hipotenusa partido 1. Por lo tanto, un medio. Y por último, vamos a la tangente de 60 grados, que será cateto opuesto partido cateto contiguo. Raíz de 3 partido 2 partido 1 medio. Simplificamos raíz de 3 dividido entre 2 entre 1 medio. Multiplicamos en cruz. Tendremos 2 raíz de 3 partido 2. Los dos se simplifican y tenemos que la tangente de 60 es raíz de 3. Observa que el seno de 30 coincide con el coseno de 60. Y de la misma manera, el coseno de 30 coincide con el seno de 60. Eso va a pasar siempre que tengas ángulos complementarios. Ángulos que suman 90 grados tienen intercambiados los valores del seno y del coseno.